Este es el problema 3 de la sección 4 de la geometría 7 de mecánica de fluidos. En este problema vamos a ver un poco de análisis puntual, ¿ya? Vamos a repasar primero algunos conceptos. Ahora ya no vamos a ver como en análisis global el fluido como un todo, sino que, por ejemplo, en la conservación de la masa, vamos a ver la conservación de la masa en cada punto de X y Z y en cada instante. Eso es análisis puntual. Entonces vamos a tener esta nueva expresión para la conservación de la masa, que sirve para cualquier tipo de flujo, permanente o impermanente, cualquier tipo de fluido, compresible o no, homogéneo o no, viscoso o no. Luego, si el fluido es incompresible y homogéneo, vamos a tener que la masa no depende del tiempo ni del espacio, y esta va a ser, o sea, esto se va a cumplir cuando pase esto, y por ejemplo cuando nos pidan en ciertas preguntas, qué típico pregunta demuestre que este fluido es incompresible, en el fondo vamos a tener que hacer el producto punto entre nabla y la velocidad de este fluido y ver que efectivamente sea cero. Y cuando tenemos régimen permanente, aunque en fluido compresible, esta es la expresión que se cumple. Luego vamos a tener la ecuación de Euler, que es la expresión para la segunda ley de Newton, para el caso de un fluido ideal en movimiento. Entonces esto también es como nuestra nueva ecuación de conservación de la cantidad de movimiento para un análisis puntual. Entonces esta es una ecuación vectorial, entonces vamos a tener tres ecuaciones, una por cada eje, más en la conservación de la masa, por lo tanto, en la mayoría de los problemas vamos a contar con un sistema de 4 ecuaciones. Otra forma de expresarlo es el Bernoulli, es esta ecuación de Bernoulli aplicada al análisis puntual. Si el flujo es irrotacional, es decir, la vorticidad es cero y el flujo es permanente se dice este término. Si la vorticidad es igual a cero, se va a ir este y nos va a quedar esto. Si además el flujo es irrotacional, o sea, si el flujo es rotacional pero es permanente, solamente se va a ir este término, entonces nos va a quedar esto. Ahora, si proyectamos sobre una línea de corriente esta ecuación, vamos a tener este producto punto para proyectarla, va a ser cero, ¿ya? Porque también tenemos que, en el fondo, hacer el producto punto de esto con la línea de corriente. Entonces, como B y el ds, que es el diferencial de la línea de corriente, son colineales, la velocidad cruz la vorticidad va a ser perpendicular a la velocidad y por lo tanto también al diferencial de la línea de corriente. Más como detalle de todas estas particularidades de las ecuaciones o los supuestos que se ocupan, los pueden ver muy detallados y muy bien detallados en el Bonifacio. Entonces, vamos a pasar a el problema. ¿Ya? Entonces, en el problema 3 nos dicen que hay una válvula ubicada en el extremo de la tubería de longitud L y área A conectada al estanque de la figura y se abre en T igual 0. Asumiendo que el fluido es ideal e incompresible, de masa específica ρ, utilice la ecuación de Euler integrada por una línea de corriente entre los puntos unidos, o equivalentemente la ecuación de Bernoulli impermanente, que vendría siendo esto. Recordar que siempre vamos a ocupar la ecuación de Bernoulli, tenemos que considerar un fluido ideal, fluido homogéneo, incompresible, régimen permanente, y en este caso en un análisis puntual que estamos trabajando a lo largo de una línea de corriente. Entonces, nos piden entonces esta velocidad en función del tiempo, la variación en el tiempo de la velocidad de la tubería, y en la B nos preguntan cómo se compara la velocidad en la mitad de la tubería a la velocidad de salida. Y acá nos dan un hint, seguramente vamos a tener que resolver alguna integral. Entonces ahora vamos a ir a la pizarra para resolver este problema. Ya, entonces vamos a
resolver esto, vamos a hacer un pequeño cambio. En el fondo vamos a partir la línea de corriente acá para que en todo el tiempo coincida con el eje X. Pero en realidad no hay gran diferencia, es solo para mantenernos en coordenadas cartesianas y no pasar todavía a las coordenadas naturales, que lo van a ver en la próxima ayudantía. Y vamos a poner el eje de referencia z igual a 0 acá, justo con el borde con el agua, para ahorrarnos un problema de signo más adelante para poder usar el hint que nos dan de la integral. Entonces, si proyectamos este Bernoulli permanente, en esta línea de corriente, que en este caso es lo mismo el ds que el dx, y vamos a tener que como es impermanente, este término no se elimina. Entonces, ds, como habíamos dicho, igual a dx. Entonces, si desarrollamos este en aula, nos quedamos solo con el término en dx, z más p partido en gamma. Y pasé el g para el otro lado. Entonces ya sabemos que más o menos vamos a tener que integrar esto para poder tener la velocidad en función del tiempo. Este lo vamos a pasar para el otro lado, nos va a quedar g, z más p partido en gamma. Y ahora vamos a integrar entre el punto 1 y 2. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar que g por z2 menos z1 más p2 partido en gamma menos p1 partido en gamma más b2 partido en 2g elevado a 2 menos b1 elevado a 2 partido en 2g. Y todo esto es igual a dv a dt. Acá va un menos, y si lo integramos en dx, acá va un L. Por esta x que tenemos acá. Uy, que no se ve. Ahí sí. Entonces, este B2 en el fondo va a ser el que nosotros queremos. Entonces, en vez de B2 le vamos a poner B para que coincida con este B de acá. Y este B1 vamos a considerar que es... entonces, este B1 vamos a considerar que es como la velocidad del tanque, como justo antes, y el tanque es tan grande con respecto a esta tubería que vamos a hacer el supuesto que esta velocidad es 0. La presión en 2 también vendría siendo 0, porque en el fondo acá se sale al presión atmosférica, y si nos fijamos estos dos puntos están en el mismo z, por lo tanto esto es 0. Entonces, voy a borrar acá. Nos va a quedar que G por la presión en 1, que vendría siendo H rho G, pero partido en rho G porque está partido en gamma,
Esta es la típica ecuación de ρh para la presión. En el fondo es esta profundidad. Y más V2 elevado a 2 partido en 2G. Bueno, y este menos se va porque como fijamos el 0 acá, este H es negativo, entonces ese menos se va. Que este V2 habíamos dicho que era B para que coincidiera con la notación del dB, que es igual a menos L por dB a dt. Entonces vamos a tener que dB a dt es igual a G por menos, porque pasamos este menos por acá, H partido en L, pasamos el L dividiendo, menos B elevado a 2 partido en 2GL. Voy a borrar para que sigamos. Entonces, si integramos a ambos lados, o sea, no, vamos a despejar para poder tener la forma del integral que nos dan el hint. Entonces acá me va a quedar de 0 a b, de b, partido en, entonces ya esto va tomando forma, GH partido en L, y este G lo multipliqué, más B elevado a 2 partido en 2L. Porque como multiplicamos por el G, acá se va este G. Ya, entonces esto ya va tomando forma de a poco. Voy a borrar acá. Esto me va a quedar T igual a menos 1 partido en... O sea, perdón. Menos la integral de 0 a b de... voy a factorizar este 2L para que el b elevado a 2, que en el fondo es el X del hint que nos dan para la integral, que es solito. Entonces factorizo el 2L acá, pasa para arriba, 2L de b partido en GH por 2 más b elevado a 2. Entonces ya tenemos la forma de la integral del hint. El 2L lo paso dividiendo el t, menos 1 partido en raíz de 2GH, ya que, ya lo voy a poner acá para que la visualización sea mejor de cómo vamos a hacer la integral. Ya, entonces el hint que nos dan es este, entonces el b, en el fondo, como es de b, es de x, entonces este b, yo traté de dejarlo como x elevado a 2, por eso acá factoricé el 2L, que me queda solo, entonces mi a elevado a 2 sería 2GH, entonces para realizar esta integral en el fondo, 1 partido en a sería 1 partido en raíz de 2GH, luego arco tangente de x, que es b, partido en raíz de 2GH, que es a, que es este término acá. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que despejar el b de acá, para que quede una función de la velocidad en este tubo en función del tiempo. Entonces voy a borrar para que sigamos. Entonces acá quedaría un raíz de 2GH por t partido en 2L igual a arco tangente, aquí el menos de b partido en raíz de 2GH.
Entonces acá aplicamos en el fondo arco tangente a la menos 1, que es tangente. Entonces queda tangente de tangente entonces de menos raíz de 2GH por T partiendo 2L que va a ser igual a B de T partido en raíz de 2GH. Voy a borrar acá. Entonces, finalmente la solución de este problema en inciso A va a ser que B de T es igual a raíz de 2GH por la tangente de menos raíz de 2GH por T partido en 2L. Y esa es la expresión de la velocidad en función del tiempo. Luego nos preguntan cómo se compara la velocidad en la mitad de la tubería, o sea en L medios, porque la tubería mide L, a la velocidad de la salida en B de T, ¿ya? Y la respuesta es que, disculpen, que la velocidad en la salida es igual a la velocidad en cualquier punto de la tubería, en el fondo, para un mismo instante, porque si se fijan, la velocidad depende simplemente de el instante en el que nos encontremos y no del lugar específico de la tubería. ¿Ya? Ya que el fluido es incompresible y la velocidad no varía según el espacio. Entonces, el dVA de X, que es lo mismo que el dVA de S, porque en este caso la línea de corriente coincide con el eje X, es igual a 0. ¿Ya? Entonces no cambia la velocidad a lo largo de la línea de corriente. Y ese es el problema 3 de la ayudantía 7. Ahora vamos al problema 4.